Hoy vamos a revisar los estudios de investigación, cuantitativo o cualitativo, la integración de los métodos en investigación. En epidemiología e investigación hay como dos mundos o dos maneras de investigar. Son, por así decirlo, los paradigmas o las posturas o las gafas con las que yo veo todo. Y puedo, digamos, diferenciar por un lado un enfoque cuantitativo y por otro lado uno cualitativo. Y estos dos caminos o dos rutas de investigación me van a llevar a mí a dar una respuesta a mi pregunta de investigación. ¿Cuál debo yo tomar de estos dos caminos? Pues bien, es lo que vamos a ver en esta presentación. ¿Cuáles serían entonces estas diferencias de estos dos enfoques? El primero, el cualitativo, va a estar centrada en entender los fenómenos, en comprenderlos. La observación va a ser naturista y sin control, es inferencial en sus datos, exploratoria, inductiva y descriptiva, admite la subjetividad, la cual va a orientar el proceso. Los datos son ricos y profundos, no son generalizables y la realidad es dinámica. Los tipos de estudios son la fenomenología, teoría fundamentada, etnografía, estudios de caso, investigación, acción o investigación narrativa, entre otros. Y los cuantitativos, el positivismo a través de su método científico es lo que lo caracteriza. La realidad es externa al investigador, no cambia por observación y mediciones. La objetividad es un estándar, son inferenciales más allá de los datos, confirmatorios, inferenciales y deductivos, orientada al resultado. Los datos son sólidos y repetibles, generalizable y la realidad es estática. Los tipos de estudios los vamos a ver a continuación. Pero inicialmente vamos a ver cómo los podemos clasificar. Según el tiempo en el cual yo estoy observando, pueden ser retrospectivos o pueden ser prospectivos o ambispectivos, puede ser los que hacen investigación en seres humanos o en animales, las formas de medición pueden ser descriptivos o pueden ser analíticos o el número de veces que yo puedo medir los datos, por ejemplo los longitudinales cuando son más de una medición, si yo busco establecer relación de causa y de efecto o si existe o no aleatorización. Asimismo, según la solidez metodológica, puedo tener en la base los descriptivos, los analíticos y los experimentales en la cúspide. Otra manera como también los podemos clasificar es un primer nivel en donde están los estudios de opiniones de expertos, investigaciones en modelos animales, in vitro o información narrativa. Posteriormente le siguen los ensayos clínicos, cohortes, casos y controles, las transversales o los reportes o las series de caso. Y finalmente los metaanálisis y las revisiones sistemáticas. En la parte inferior vemos que el volumen de la información puede ser mayor en los primeros estudios. En los segundos la información va a ser regularmente no filtrada y ya en los superiores la información va a ser filtrada, directamente proporcional a la calidad de la evidencia, dejando en la parte superior a las guías de práctica clínica. Manteniendo esta misma estructura, también podemos clasificarlos como estudios primarios y secundarios. Y la manera como vamos a presentar estos estudios del enfoque cuantitativo es de acuerdo a la asignación por parte del investigador de exposiciones. Si no las asigna, sería un estudio observacional. Lo siguiente que debería preguntarme es si existe o no un grupo control. Si no, sería un estudio descriptivo, como por ejemplo un estudio de corte transversal o una serie de casos. Si existe un grupo control, sería un estudio analítico, como los casos y controles o las cohortes. Y por otro lado, me preguntaría si existe una asignación de la exposición, serían estudios experimentales. Lo que me tendría que preguntar es si existe o no una asignación aleatoria. Si no existe, sería un estudio cuasi experimental y si existe un ensayo clínico controlado. Bueno, y recapitulando, entonces, estos dos enfoques de investigación tenemos lo siguiente: que estas dos perspectivas son complementarias para comprender la realidad en salud. Por un lado tenemos la investigación cuantitativa, por otro lado la cualitativa y las diferencias principales que ya hemos mencionado.
De forma general, los estudios cuantitativos son más generalizables y objetivos y los cualitativos son más singulares y subjetivos. Y acá nos surge la pregunta si es posible pensar en una metodología que involucre tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Y la respuesta es que sí, son complementarios, porque los hechos sin significado pueden ser incompletos y los significados sin hechos pueden carecer de evidencia. Entonces, por un lado tenemos como las dos caras de la moneda, en donde en algunas circunstancias estos dos tipos de estudios son complementarios y me van a ser útiles para poder llegar a la realidad y a resolver el problema de investigación que yo como investigador me he planteado. ¿Y para qué los puedo utilizar estos estudios mixtos? Principalmente para informar el desarrollo de un método a partir del otro, para explorar áreas que se sobreponen para mejorar, ilustrar o clarificar los resultados. Asimismo, para triangular y corroborar los resultados, para incrementar la complejidad y la problematización de la pregunta de investigación, para especificar inconsistencias que abren nuevas perspectivas y preguntas. ¿Por qué pueden ser valiosos este tipo de estudios? Pues porque nos van a permitir comprender fenómenos, por ejemplo, los fenómenos educativos en capas, en donde yo debo conocer el personal social, la situación histórica, ecológica, o me van a permitir generar teorías más sólidas y mejorar la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué retos tendríamos entonces para la implementación? Por supuesto, van a requerir más tiempo, recursos y personal calificado en ambos métodos. El acceso a las herramientas y a los programas para integrar y resguardar los datos puede ser algo problemático. Pueden existir algunas posibles contradicciones entre lo quali y lo cuantitativo porque me abren otras preguntas más que probablemente se me van a responder con otro tipo de estudios de investigación. Y es fundamental la necesidad de trabajo en equipo interdisciplinario. Y de los modelos de investigación más utilizados, como por ejemplo en educación médica, tenemos cuatro principales. El primero sería un modelo para desarrollar instrumentos en donde la información cualitativa se usa para construir instrumentos cuantitativos, como por ejemplo cuestionarios, listas de cotejo, etcétera, en la cual va a haber una fase inicial cualitativa de exploración, se va a desarrollar este instrumento que va a ser el instrumento cuantitativo a aplicar en un tipo de estudio específico bajo este paradigma, como por ejemplo las entrevistas a los residentes para elaborar un cuestionario de satisfacción sobre la rotación clínica. Por otro lado, tenemos el modelo explicativo o aclaratorio, en el cual los resultados cuantitativos guían la fase cualitativa que busca explicar o aclarar los hallazgos. La primera fase va a ser una fase cuantitativa, como por ejemplo una encuesta o una prueba, y a través de estos resultados de hallazgos es que se va a desarrollar la fase cualitativa a través de entrevistas estructuradas o semiestructuradas y grupos focales, como por ejemplo las encuestas sobre desempeño académico y con base en estos resultados, entrevistas para comprender las causas. Un tercer modelo sería el de triangulación, en el cual los datos cualitativos y cuantitativos se recolectan simultáneamente y se integran en un análisis final, en el cual tengo de forma simultánea los datos cuanti, los datos cualitativos de manera simultánea. Existe una integración para hacer una comparación y una triangulación y voy a tener unos resultados combinados, como por ejemplo cuando yo aplico encuestas y grupos focales al mismo tiempo para conocer las percepciones y medir resultados. Y el último modelo sería el de transformación longitudinal, en el cual se recolectan datos en múltiples momentos y en múltiples métodos. Los datos se construyen uno sobre otro. En un tiempo 1 están los datos cuanti, en un tiempo 2 están los datos cualitativos, en un tiempo 3 pueden estar los datos cuanti o los datos quali y al final de todo ello se va a hacer una integración longitudinal para hacer una construcción progresiva, como por ejemplo el seguimiento longitudinal de los residentes durante una rotación clínica con múltiples métodos.
Y finalmente emitiré unas conclusiones. Lo primero es que es fundamental comprender las bases, fortalezas y limitaciones de los dos grandes paradigmas de investigación, el cuantitativo y el cualitativo, ya que cada uno va a aportar perspectivas diferentes y complementarias para la generación de conocimiento científico. Segundo, no existe un paradigma de investigación mejor que otro. La elección de este enfoque va a depender de la pregunta de investigación, los objetivos del estudio, el fenómeno que se desea comprender y el tipo de evidencia requerida. Tercero, los estudios cuantitativos permiten medir, comparar y establecer asociaciones o causalidad mediante datos numéricos, mientras que los estudios cualitativos me van a facilitar la comprensión profunda de experiencias, percepciones y contextos sociales. Cuarto, los métodos mixtos representan una estrategia fundamental en investigación contemporánea, ya que integran las fortalezas de los enfoques cuanti y cualitativos para abordar preguntas complejas de manera más integral y rigurosa. Quinto, la integración de diferentes paradigmas metodológicos favorecen una visión más amplia de los fenómenos estudiados, fortalece la interpretación de resultados y contribuye a la toma de decisiones basada en evidencia más compleja. Y finalmente, debo decir que la formación investigativa debe promover no solo el conocimiento de los diferentes diseños metodológicos, sino también la capacidad crítica para seleccionar el enfoque más adecuado según el problema de investigación. A continuación presento las referencias bibliográficas. Muchas gracias.